Qué gusto saludarlos en Motores RCN con nuestros invitados que nos permiten tener una visión más clara, gente que tiene la experiencia, en el caso de Mauricio Salazar Velázquez, que con Mauricio Salazar Sierra han hecho pues esa pareja que han tenido la experiencia del Dakar, en el caso de Andrés Campuzano, que también tuvo la experiencia del Dakar, y el ralista, el primer ralista colombiano que llegó a un mundial de rallies, Nicolás Bedoya, y poderles pues comentar lo que ha sido la etapa de hoy en el Dakar. Nicolás, bienvenido y qué ganadores nos trajo en esta ocasión el Dakar. Bueno, Germán, ¿cómo estás? La etapa de hoy, una etapa muy interesante en donde tuvimos 456 kilómetros de especial, muchísimo recorrido, 205 kilómetros de enlace, un tramo con un perfil muy variable, con carreteras de tierra, con dunas, con piedra, muy complicado y que supuso un reto interesantísimo en el tema de la navegación, sobre todo en los primeros kilómetros. En resumen, el día quedó así, Germán. En motos ganó el chileno Kevin Benavides en una Honda, en autos Giniel de Villiers, sudafricano, en una de las Toyotas Gazoo Racing oficiales. Chaleco López mantiene ese liderato en los side by side. En camiones, una nueva victoria para el ruso Sotnikov. En el Dakar Classic, Marc Dutton suma la sexta victoria consecutiva en un Songhill del 79. Así que, como te digo, Germán, tenemos unos nuevos ganadores y pues la general se mueve de muy buena forma. En motos, si quiere le hago un resumen rápido de cómo quedó esa general y luego seguramente hablaremos al respecto. La general, Kevin Benavides primero en Honda, de Sousa el francés en una de las Husqvarna pero privada, Ignacio Casale tercero en Honda, dos KTMs, Toby Price y Sunderland completan el top 5. Interesante aquí tener en cuenta que Joan Barreda quedó a 14 minutos de la punta, no le fue nada bien al español en este caso. En autos, la general quedó entonces Peter Hansel y Nasser Alatilla con una diferencia de 6 minutos, Carlos Sainz y Lucas Cruz a 48 minutos en la tercera posición. Cabe resaltar que del tercero, corrijo, en adelante a más de una hora de la punta, así que se alejan todas las aspiraciones que se puedan empezar a pensar de cualquiera de los tres de punta. La general en side by side, Chaleco López, Aaron Domsala de Polonia y Austin Jones de Estados Unidos, todos en Can-Am. En camiones, la victoria es del ruso Sotnikov, que mantiene un liderato grandísimo en este punto, Germán. Básicamente en eso estamos, creo que se planteó una etapa muy interesante, muy complicada, que ahí a partir del kilómetro 40 empezaron a tener muchísimos problemas todos los pilotos sin excepción. Habíamos hablado y le doy la bienvenida a Mauricio Salazar sobre Stefan Peter Hansel, que no había ganado, pero estaba ahí, chequeando a Latilla. A Latilla logró 3 victorias consecutivas en las 3 anteriores etapas. Hoy se ha notado la victoria, la primera en este rally porque no había ganado, y con ello pues se afianza en la primera posición, aunque por lo pronto pareciera que va a ser un duelo entre Alatilla y Stefan Peter Hansel. ¿Qué opina? Sí, Germán, definitivamente la gran virtud de Peter Hansel es la regularidad. Uno nunca lo ve con el carro roto, con accidentándose, nunca los ve perdidos. Entonces esa es su gran virtud y él con mucha paciencia siempre va esperando esa que él, si tiene dos o tres adelante, cometan algún error. En este caso, pues digamos que Alatilla y su navegante son un poco más, digamos, más aguerridos en la forma de correr, cometen más errores y pues esto va a llevar a Peter Hansel adelante muy, digamos, relativamente fácil. Si bien son 6 minutos de diferencia, pues 6 minutos puede ser un cambio de llanta en una carrera como esta. Lo mismo, Carlos Sainz está a 48 minutos, 46 minutos, pero está entre esos tres corredores la punta, porque aquí puede pasar de todo. Peter Hansel y Alatilla pueden tener algún problema grande donde Carlos Sainz puede volver a nivelar con ellos. Uno dice que esa distancia es muy amplia, pero realmente en una carrera de tan largo aliento, pues no es tanto. Por otro lado, pues la marca definitivamente pues le tiene todo el soporte. Yo
como les dije en estos días, las Toyota vienen, el equipo Gazoo viene con un montaje inmenso y vienen con una confiabilidad muy alta que era el centavo para el peso que les faltó en años anteriores. Entonces, pues lo pudimos ver hoy con Giniel de Villiers. Entonces yo creo que va a ser un tema muy interesante en la segunda parte del Dakar. Sí. Andrés Campuzano, le doy la bienvenida y qué opina pues de esta situación. Además, pues en algún momento una de las cosas que quería y lo que yo escuché y leí de Peter Hansel era haber tenido a su esposa como la navegante. Parece que tuvieron los ensayos, sintieron que no iban a hacer con la eficiencia que seguramente pretenden y prefirieron no arriesgar. Entonces, otra alternativa que le garantizara realmente estar al máximo de eficiencia a Peter Hansen. Pues definitivamente, Germán, gracias y buenas tardes. Definitivamente, Germán es una dupla, ¿no? Es una pareja pues que tiene que entenderse completamente y en el momento que no se sienta cómodo con su copiloto, no importa, o su navegante, pues no importa quién sea el que está al lado, va a tener que haber un cambio. Y creo que es algo en lo que puede estar pensando en este momento Carlos Sainz después de lo que ha sucedido con Lucas Cruz, que llevan muchísimo tiempo corriendo, pero hoy pudimos ver que en la etapa antes del Waypoint 2, Lucas tuvo problemas de navegación, se perdieron y tuvieron una pérdida de tiempo importante, lo que pues, hizo que Carlos Sainz, el matador, se retrasara aún más el día de hoy. Entonces, pues, en ese tema de los navegantes, eso es un matrimonio. Correrlo con la señora bien difícil debe ser, pero bueno, en el tema de Sainz, yo creo que va a haber una gran charla al final de este Dakar con Lucas y un replanteamiento, porque hablando del roadbook digital, que es, como hablábamos ayer con Chilo y Nico y Germán, el roadbook digital creo que les ha costado más trabajo a unos que a otros y claramente creo que a Lucas le ha costado trabajo habituarse a ese roadbook digital, que lo tienen los equipos profesionales, ¿no? No todos tienen el roadbook digital, otros todavía tienen el roadbook de papel, pero claramente a Lucas le ha costado trabajo en lo que hemos visto en estas etapas. ¿Qué diferencia hay para guiarse uno entre ese nuevo elemento digital y lo que tradicionalmente, por lo menos en su caso, usted manejó, para poder acertar en cada uno de los waypoints? Pues yo creo que, Germán, el digital no lo conozco, pero el de papel sí me lo comí mucho y tuve que prepararlo, que hoy en día ya ni siquiera lo preparan en ningún caso, ni el de papel ni el otro. Pero en el de papel, pues yo siento, siendo un poquito tradicionalista, que como decía ayer Chilo, uno puede pasar la hoja y devolverse fácilmente. Uno cuando pasaba la hoja la rayaba para saber que ya pasó por ese sitio y en el momento en que se pierda uno ya sabe que pasó por ahí. O sea, puede regresar y decir, ok, por acá ya pasamos y retomar la carrera. En el caso del roadbook digital, pues muy, muy fácil, como decía Chilo, saltarse de pronto una hoja, dos pulsaciones o dos pulsadas al botón del mando a distancia de la tableta y se pasó una hoja de más y no se dio cuenta, o se devolvió dos, o en un salto se le cae el control, no sé, pueden pasar mil cosas a las cuales no están habituados los navegantes y a algunos les quedará más fácil que a los otros. Como decía Nico ayer, pues hoy en día las viñetas, que son los puntos específicos que marca la hoja de ruta del roadbook, que una viñeta puede ser un árbol, puede ser un cruce de un puente, puede ser una piedra, puede ser arena amarilla. Esa viñeta, antes del roadbook digital, uno podría navegar a los lados o cercano a esas viñetas. Como lo decía ayer Nico, hoy en día debe pasar por esa viñeta para que el GPS valide todos esos puntos. Y ya no únicamente valida los puntos de los waypoints, sino va validando viñeta por viñeta. Y eso hace también que todos los participantes transiten o deban transitar por la misma ruta. En años anteriores o hace un tiempo cuando no existía esto, pues la ruta era muy general, ¿no? Había, como les decía yo ayer, había unos que transitaban por la derecha, otros por la izquierda, cercanos al waypoint, pero no sobre la misma ruta exacta. Acá lo que busca la organización es que todos transiten sobre la misma ruta. Y eso, Yo, temas de seguridad. Andrés,
Andrés, ahí en ese punto también es interesantísimo, Germán. Imagínense que nosotros hemos estado ya trabajando con la tecnología que se está usando y que está solicitando FIA para todos estos tipos de eventos. De hecho, a final del año pasado hicimos un rally de regularidad ya con el tema de roadbook digital, tal cual como en el Dakar. Y hay elementos tan exagerados y tan específicos que usted tiene que pasar por el waypoint o por cada viñeta en el sentido correcto. Es decir, usted antes se perdía en una duna y podía pasar, digamos, en un sentido, en reversa, por un lado, por algo así. Si usted no pasa en el sentido correcto, ese waypoint no va a leer. Entonces ahí es donde está todo ese gran misterio y todos esos enredos que tienen los equipos de punta y donde han tenido tantos problemas. Uno decía o escucha, por ejemplo, a Lucas Cruz, copiloto de Sainz, decir, es que llegamos, le damos la vuelta, rodeamos el waypoint, hicimos una cantidad de cosas y no nos validaba. Quiere decir que usted casi que tiene que volver sobre la ruta y pasar en el sentido que es. Eso, digamos, es un gran cambio que ha supuesto y que ha supuesto una gran dificultad en la navegación. Eso básicamente ha sido un elemento y hoy lo vivieron ahí, como lo decía Andrés, en ese waypoint número 2, más o menos en el kilómetro 43. Se dijo anoche en el briefing de la organización, se lo recalcaron que había un camino con 2 huellas, y muchos cogieron por las huellas incorrectas y el rumbo estaba apuntando muy cercano hacia un lado y resulta que habían 2 vías paralelas y en esas 2 vías paralelas no alcanzaba a tocar el waypoint, así que les tocó devolverse, pasar y ahí fue donde muchísimos pilotos terminaron perdidos. Es un tema muy interesante esto del roadbook digital, muy complicado, es un reto nuevo para muchos que tiene una cantidad de cascaritas como esta que nos decía Andrés y como esta que le sumo yo que tiene que ser transitado en el sentido exacto. Yo quiero rematar con Andrés en el sentido de la famosa hoja de ruta, que es lo que les permite al navegante pues llevar al piloto. Normalmente, y parece que en el Dakar que estamos viviendo en Arabia Saudita se da más, que no van por pocos senderos hay, o sea, es un campo abierto donde pueden haber muchas rutas. Entonces, ¿cómo se guían? ¿Qué es lo que se encuentran ustedes que les permite identificar si van o derecho o a la izquierda o a la derecha? Bueno, Germán, ahí en la hoja de ruta Dakar hay dos convenciones, una que es pista y otra que es fuera de pista. Cuando es fuera de pista es un terreno completamente abierto donde no hay huella, por lo menos no hay una huella. Y ahí A no ser que hayan principalmente, pasado otros antes. claro, puede ver la huella de otros competidores que ya pasaron, pero no hay un trillo, por decir, o sea, no hay una huella trillada de un paso permanente de vehículos por ahí. Se navega con ¿qué? Con el CAP, que es el rumbo de la brújula en grados, el CAP digital de 0 a 360 grados, que vuelve a 0, a 359 grados. Y claramente en la hoja de ruta ponen marcadores, entonces ellos dibujan de alguna manera una duna o dibujan un valle o dibujan un arbusto o una llanta que haya tirada o algunas cosas que pueda haber en el desierto, porque existen. Un palo, Sí. una cerca, un poste, hay algún marcador con el cual guían también al competidor. Pero esos marcadores también son muy inciertos, porque yo le pongo un ejemplo, nosotros en Rusia una vez con Linares nos ponen un marcador de una torre y vimos una torre de energía eléctrica inmensa, y dijimos, bueno, es para la torre, y empezamos a navegar hacia la torre y no nos daba, entonces nos devolvimos y resulta que la torre era con una cerquita de 1 metro de alto y no la torre eléctrica. Entonces son ese tipo de cascaritas que le ponen a uno y toca guiarse con el marcador y con el rumbo definitivamente. Los marcadores son específicos y son muy claros y hay que tenerlos en cuenta todo el tiempo. Y lo otro importante es que ustedes no tienen para la ruta un GPS que los vaya guiando, o sea, tienen que seguir son lo que le dice el libro, pero no hay un GPS que los oriente. No, el GPS, como les decían, el GPS nunca va a mostrar un mapa. Uh-huh. El GPS te muestra el rumbo en grados hacia donde te diriges, te muestra el waypoint o el número del waypoint hacia el cual te diriges, te muestra el número de waypoints que tienes ya validados, te muestra la velocidad a la que estás transitando. Y el GPS, cuando cruza cada waypoint, se vuelve y se recalcula, ¿no? Como vuelve como con el TerraTrip, que era el odómetro ese manual que uno tenía que calibrarlo, pues el GPS cada vez que pasa por un waypoint vuelve y se resetea para que el odómetro quede en la posición correcta, en el momento correcto, o sea, en el número correcto de la vía, de la carretera.
o de la carrera, pues de la Sí. ruta, por decirlo así. Le pregunto a Mauricio Salazar Velázquez, pues, ¿cómo es ese tema de poder construir esa relación y esa confianza con el navegante? En el caso suyo, con Mauricio Salazar Sierra. Pues Germán, le voy a contar una anécdota aquí que están Nicolás y Andrés. Pues yo siendo aficionado a la regularidad hace mucho tiempo, digamos que las puertas del Dakar se abrieron en el Rally Cofidel que promovió Nico hace unos años. Allí lo conocí, allí conocí a Andrés y a Juan Manuel. Cuando me resulta el Dakar 2015 para correr con Sodicars, yo voy de navegante, una cosa que no vuelvo a hacer, yo creo. Me gusta entenderlo, pero no lo vuelvo a hacer porque es una locura. Yo terminaba con dolor de cabeza, o sea, es literalmente de pensar y de recalcular y de hacer cuentas. Y el maestro mío, con la persona que yo entrené y que aprendí, fue con Andrés. Yo me fui a la casa de Andrés un sábado, un domingo, no recuerdo, a Bogotá, y allí hice todo el curso, nos sentamos todo un día a hacer un curso de navegación con los roadbook que tenían del Dakar y del Seaway. Entonces, cuando me voy a correr con Philippe Chrisberger, el francés, era una vaina jodidísima porque Philippe, digamos que no tenía mucho nivel de inglés, entendía español, pero no lo hablaba, y cuando se emberracaba solo alegaba en francés. Entonces, no, esa vaina fue muy jodida y no terminó bien, pues obviamente. Ya cuando llega Mauricio Salazar Sierra, Mauricio fue campeón de regularidad en los 90. Mauricio es un matemático puro, su pensamiento y su lógica son matemáticas. Entonces, eso le da una ventaja muy grande en la rapidez de la geometría, de la geografía y de la matemática que tiene que tener en cuenta a una velocidad que yo no la tengo, porque lo sentí en el Dakar 2015, yo dije, no, yo no tengo esa rapidez matemática y mental para esto. Uno tiene que admitir en que no es bueno y con Mauricio fue increíble porque aparte del feeling y de la buena relación que tuvimos al interior de la cabina, donde no tuvimos ni una sola pelea en un Dakar, Mauricio acertaba con todos los waypoints y cuando me decía pare, era porque estaba enredado y me decía pare. Y parábamos y él recalculaba y volvía y organizaba y era impresionante como le pegaba a todos los waypoints. Nosotros tuvimos, no recuerdo el número, pero creo que en toda la carrera nos faltó un waypoint en el 2016. Igual en el 2018 también, si no hubiera sido por el accidente, hubiéramos terminado casi perfectos en tema de navegación. Entonces eso le da uno mucha tranquilidad. Él me pide muchas veces más velocidad, pero en el tipo de Dakar que estamos haciendo nosotros, en el tipo de carrera y el tipo de equipo, nosotros no podemos ir a fondo, Germán, y Andrés lo sabe también, y eso es algo que la gente generalmente no lo ve así, no lo entiende, y pues nosotros vamos a terminar y tenemos que cuidar el carro porque no tenemos la infraestructura de otro carro en repuestos para que nos reparen en la noche, ni la infraestructura de un camión de asistencia en la cola de la carrera para que venga y nos den socorro. Nos toca a nosotros solo hacer todo y tratar de llevar la camioneta hasta el campamento. Entonces ahí la navegación es clave por parte de Mauricio Salazar Sierra y mi función realmente es cuidar la camioneta, más que cualquier cosa. Increíble, sí. Son las misiones que se tienen, los trabajos que se reparten unos con otros para poder sacar adelante el tema. En el caso de Andrés Campuzano, pues ¿cómo fue esa relación que tuvo con su piloto? Pues Germán, en el carro, como dicen por ahí, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Y en el carro pasa igual. No cuentan mucho en las el peleas carro, que tuvieron. En el carro pasa eso, en el carro hay momentos que es muy chévere, pero hay momentos que es un estrés y yo le digo a la gente, mire, póngase, haga de cuenta como cuando usted iba de viaje hace unos años a Estados Unidos y no había GPS, entonces usted manejaba y su señora manejaba el mapa y usted llegaba a una salida y le decía por esta y ella le decía no sé, entonces usted se emberracaba y por esta dígame si y es el estrés de saber si es por acá o no es por acá, es lo mismo, pero está usted en el Dakar, ¿no? Entonces es el estrés del piloto de que usted le entregue la información en el tiempo correcto y de manera clara y que el piloto también responda a sus comandos. Entonces, pues claramente es una comunicación importante, pero hay unos momentos de estrés y de emberracadas y que el piloto se emberraca con uno porque le dice, oiga, es que dígame por dónde es, y uno está, como dice Mauricio, pare, que necesito recalcular porque no sé dónde estoy y podemos seguir perdidos. O cuando uno le dice al piloto, dele a la izquierda, le muestra la mano, el rumbo hacia donde tiene que ir y el piloto no agarra y no, pero ¿por qué dele a la izquierda? No, es que no puedo meterme por ahí. Son dos situaciones que van a ocurrir siempre.
Entonces Claro. uno piensa decirle al piloto, el rumbo es hacia allá, pero el piloto sabe que si se meten entre un valle de esos, un cenicero en la mitad de la arena, pues ahí queda, tiene que rodearlo. Entonces él va viendo cómo surte esos problemitas que hay en el camino para realmente retomar ese rumbo. Entonces, Acaba, acaba de son citarnos técnicas. una palabra nueva que pues la conocemos los que hemos estado al tanto del Dakar, pero que muchos oyentes seguramente no le identifican. El famoso cenicero. ¿Qué es el cenicero, Andrés? Yo creo que Mauro también, lo conoce muy bien también. Los ceniceros Le es tocó uno, ¿no? como Muchísimos. el hueco o un vallecito, un pequeño valle, una hondonada en la arena, que cuando uno se mete en un cenicero de esos es un cenicero, es pura ceniza, es una arena muy suelta y donde usted se meta ahí, pues lo va a sacar un camión u otros dos competidores. Fue lo que le pasó a Loeb hace un par de años estrenando el DKR 3008 que se metió mal y quedó metido clavado entre el cenicero y se metió tan duro que su navegante algo le pasó, tuvo un problema médico pues, y no pudo seguir. Entonces esos ceniceros pues aprenden los pilotos más que uno a leer la arena y saber cuál es la más blanda y cuál es la más dura y dónde se meten y dónde no. Depende del color de la arena, de la textura, eso pues es toda una ciencia que los pilotos más que el navegante tienen que desarrollar. A ver, piloto Mauricio, ¿cómo es eso? Porque usted lo vivió. Sí, pues vea, a lo que estaba diciendo Andrés para complementar, en la relación en cabina, muchas veces pues el navegante está orientado, pero uno está en una zona de dunas a una hora en la que la arena es totalmente blanda. Y yo me acuerdo en el 2016 que tuvimos tramos en menos de 10 kilómetros de clavarnos, no sé, 20 o 30 veces. O sea, uno pasar esos 20, esos 10 kilómetros, 5 kilómetros, era una proeza porque te tocaba bajarte, desatascar el carro a 35, 40 grados de temperatura, volver a montarse, el casco, el uniforme, los cinturones, volver otra vez todo, y a los 100 metros otra vez la misma joda. Entonces, eso uno le notaba la impaciencia a Mauricio, o yo veía la impaciencia de él, pero él entendía que, digamos, que eso lo hablamos al principio de la carrera, y en eso Juan Manuel Linares, Andrés, con todos los que hablamos antes de ese primer Dakar nuestro, nosotros íbamos muy preparados para el conflicto, y nosotros decíamos, aquí vamos a empezar de amigos y muy bien, ¿qué pasa si terminamos mal? Esa fue una de las cosas que analizamos. Ahora, en el 2018 nos metimos a un mega cenicero en Perú. Era una vaina que tenía un tamaño como de unos, no sé, 3 o 4 campos de fútbol, y allá nos quedamos como 35 carros. Nos quedamos de un día para otro que literalmente no había forma de salir. Y con la potencia que tenía la camioneta nuestra no éramos capaces porque tocaba coger impulso como si estuviera en una pista en un óvalo de NASCAR y tratar de salir hacia arriba, pero no nos daba porque la arena ya estaba totalmente, había unos canalones de arena hechos por los camiones y nos tuvieron que sacar al otro día un rescate a todos los carros y nos repusieron el tiempo de la organización. Pero allá amanecimos y esa vaina es jodidísima. Ahora con la Amaro, pues digamos que los ceniceros y esas arenas tan blandas ya no nos da tanto miedo y ya nosotros le pusimos gato hidráulico también al carro, que eso ayuda muchísimo. Pero cuando íbamos sin gata hidráulica era horrible y con un carro de baja potencia peor todavía. Entonces uno lleva todas las de perder. Pero muy bueno ese punto que acaba de anotar Mauricio, porque es muy interesante y yo lo estaba pensando y qué bueno que lo trajo a colación. Ese primer pacto que toca hacer la pareja. Dice, nos vamos a enfrentar a muchas situaciones difíciles, seguramente vamos a estar al borde de perder la cabeza, de desesperarse, de querer ahorcar el uno al otro, pero cómo nos preparamos y cómo trabajamos ese tema en el momento que eso pase. ¿Ustedes hicieron un pacto parecido, Andrés? Pues Germán, realmente el pacto que tenemos Juan y yo es que Juan y yo nos conocemos desde que tenemos 7 años y somos muy buenos amigos, somos como hermanos. Entonces uno sabe que con los hermanos pelea, pero eso pasa y es una pelea pues que pues un conflicto pues que queda entre el carro. Entonces no, nunca pasó absolutamente nada más y con Juan pues esa es la relación con Juan. Haciendo de pronto una anotación adicional a lo que decía Mauro de la Arena, que me parece clave decirlo, es que si tenemos en cuenta, los pilotos de moto salen muy temprano en la mañana. Y muy temprano en la mañana, Mauro sabe, la arena y en el desierto la temperatura baja muchísimo, entonces la arena está bastante compacta. A medida que va saliendo el sol y subiendo el sol,
pues la arena se empieza a aflojar. Entonces es diferente el paso o a la hora de paso que pasan los punteros, los punteros en las categorías, digamos los punteros en autos, que a la hora que puede uno pasar como un competidor normal, pues un amateur, como le dicen ellos, que puede pasar 3, 4, 5 horas después cuando el sol ya está encima, la arena ya está mucho más blanda y claramente, fuera que uno es amateur, pues le cuesta mucho más trabajo transitar ese tipo de arena y hace una diferencia grandísima la hora del día en que uno transite esas dunas. Entonces, eso también pues, es una pregunta que le hacen a uno, oiga, ¿por qué pasan tan rápido unos y otros no? Entre más tarde y más sol tenga, pues más difícil va a ser el tramo. En el caso de los otros rallies, y le pregunto a Nicolás Bedoya, porque allí pues ustedes van siempre para el mismo lado, no hay los waypoints, sino es el guía que les va diciendo que izquierda, derecha, que en quinta a fondo, que aquí hay que frenar fuerte, que aquí no, que le puede dar tranquilo. Y yo me imagino el caso de Sebastián Loeb, que tomó su navegante que ha tenido normalmente en los rallies y se lo llevó para el Dakar, y es una experiencia que me imagino le tocó aprender completa a Elena, que se llama el apellido del navegante de Sebastián Loeb, el campeón del mundo de rallies. Claro, claro, Germán. Él desde que empezó en su primera experiencia con el Dakar dijo, yo voy a correr un Dakar, tengo que correrlo con Daniel Elena. Ese fue, digamos, su principal objetivo, precisamente por esa gran relación que tiene uno con el otro, por el entendimiento que hay entre piloto y copiloto. Y la verdad es que en este Dakar particularmente, que ha sido muy complicado en la navegación, se ha visto un Daniel Elena muy maduro, que ha aprendido mucho de la carrera, que se le notan esos kilómetros que han llevado día a día y además con los anteriores Dakar. Entonces, realmente ha sido un salto muy interesante. También hemos visto un Loeb andando durísimo. Ayer fue protagonista, si bien reclamó muchísimo y peleó mucho con la organización porque también hubo un problema con el roadbook en el juzgamiento al pasarse de la velocidad necesaria. Pero vemos un Loeb que está andando muy bien, vemos un vehículo, un BRX muy consistente armado por ProDrive y vemos que es una dupla así como pues decían Andrés y Mauricio, que se compenetra muy bien, que es un matrimonio, que se entienden muy bien y vuelvo y repito, Daniel Enena ha hecho un excelente trabajo en este Dakar y se nota que ha aprendido muchísimo de la navegación en los rally rides, que es otro mundo totalmente diferente que con los rallies. Van décimos, ¿no? Van décimos y van perdiendo 1 hora, 40 minutos. Yo no sé, pues en esto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así como les ha pasado en esta primera semana a Sebastián Loeb, les puede llegar a pasar a los otros y habrá que esperar. Pero yo no sé si ustedes, pues viendo esa clasificación general del momento con un zorro del camino, con un Stefan Peter Hansel y sus 7 títulos en el Dakar, un hombre que primero pues es un fuera de serie en este tema, y segundo, pues está en este momento liderando, y la preocupación, por lo menos de la gente de Mini, es ver cómo va a controlar ese poderío de Toyota con ese Nasser Al-Attiyah, que ya con 3 etapas ganadas, pues están ahí, y ya van pues jugando, ya por lo menos a Stefan Peter Hansen le aplicaron una sanción, una penalización de 1 minuto. ¿Cómo es el tema de las penalizaciones aquí en el Rally Dakar, Nicolás? Germán, hay muchos elementos que van digamos, a entrar en el tema de las penalizaciones. Ya sabemos que existen zonas de velocidad limitada, es decir, hay lugares en donde tienen unos límites para andar, si se pasa de eso. Los cambios técnicos, es decir, si se hacen modificaciones, si se cambia, por ejemplo, el bloque del motor, si se utilizan, ya lo habíamos visto en las motos, que si se utilizaban más del juego de llantas permitido, si se llega mal a los controles. Bueno, hay una lista larguísima de cosas. El hecho de pasar por los waypoints, es decir, por esas referencias también genera penalizaciones. Entonces, digamos que hay una gran lista y ahí vemos que ninguno está exento realmente de tener alguna penalización de ese estilo. Y quiero recalcar una cosa ahí, de esa presión que tú mencionabas ahorita de Toyota. Ya vimos un gran error y lastimosamente un golpe fuerte con lesiones personales de Lategan, que era uno de los que estaba llamado a ser como el segundo al mando de esas Toyota.
Entonces, ahí se nota también que los Toyota tienen una presión muy fuerte por tener que alcanzar y por hacer un gran Dakar, porque pues Mini con Peter Hansel y la velocidad que muestra Sainz es absurda. No, además, Mauricio, si uno mira la clasificación, me dice que están, pues, Mini primero y Mini con Carlos Sainz, que están en la posición número 3. Hay una diferencia, pues, grande de 48 minutos con respecto, pero en el caso de Toyota la tiene más difícil porque la carta en este momento es Nacer Al-Attiyah, porque el siguiente Toyota lo encontramos y toca bajar hasta Giniel de Villiers, que está en la posición número 12, a 1 hora 57 minutos. O sea que en este momento las cartas estarían a favor de Mini, Mauricio, ¿no? ¿Usted qué cree? Sí, totalmente, totalmente. Toyota como equipo, digamos que lo que uno ha visto en los últimos años o hace varios años es que eh, tienen algunos inconvenientes de tipo logístico, en preparación, que la gente de Mini se ve totalmente superior. Uno los ve y uno ve los equipos allá en campamento, la forma de trabajo son superiores totalmente. Puede que la confiabilidad del Toyota, tiene unos carros muy bien hechos, todo, pero sí, como les decía ahora, siempre ha faltado el sentado para el peso, pero simplemente es preparación, o sea, son kilómetros, es un nivel de precisión impresionante el de los Mini a todo nivel como equipo, entonces pues eso marca muchísimo la diferencia, que nosotros al nivel de nosotros pues lo vivimos entre los 2 años en que corrimos con un carro de menor cilindrada, de menor preparación, cuando pasamos a otro diferente y contratamos un equipo de asistencia mecánica, que fue el mío que preparó la camioneta, y contratamos una asistencia en pista y contratamos una cantidad de cosas adicionales, pues uno ve que esos niveles de preparación pues lo llevan a uno a hacer una carrera mucho más, no perfecta, porque aquí no puede hablar de perfección, ni los de punta, pero sí una carrera mucho más redonda en la medida que uno tenga una preparación mucho más milimétrica. Entonces, pues obviamente en los de punta se ve eso. Este equipo de Loeb, por ejemplo, siendo muy bueno, pues vemos que las posiciones difícilmente van a subir, no sé, de un tercer, cuarto puesto. No por los pilotos, sino pues, porque son equipos muy diferentes, pero sí, uno ve las diferencias abismales entre la preparación de un equipo y otro. Mirando el desempeño de los suramericanos, pues hay que destacar que en los side by side, en los vehículos ligeros, pues Chaleco López continúa como líder y ya acumula 9 segundos, 9 minutos de diferencia con respecto a la pareja de polacos. Y, y sí se perdió una ficha importante por el lado de Sudamérica con el chileno que venía ahí, ¿no? Nicolás. Sí, 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 Germán, perfecto. La verdad es que sí, o sea, vuelvo e insisto, Chaleco López es un dakariano nato, o sea, este tipo fue protagonista desde el inicio y hoy en día lo está demostrando, es un líder indiscutible en la categoría de los side by side y pues obviamente se pierde representación, la categoría ha estado muy competida, es muy difícil. Hoy, por ejemplo, quiero rescatar que quedó segundo el hermano de Nasser Al-Attiyah, se llama Khalif Al-Attiyah, que está corriendo su primer Dakar y ya se está montando y está mostrando ritmos altísimos. Entonces ahí vemos que, como siempre hemos mencionado, es una categoría que tiene mucho que mostrar. Chris Meek, por ejemplo, ganó ayer, que venía del Mundial de Rallys. Y pues hoy vemos una Cristina Gutiérrez que había sido protagonista que ya no aparece en las clasificaciones, seguramente tuvo que haber tenido algún problema. Entonces ahí vemos, Germán, que la categoría side by side tiene a Chaleco López y ojalá siga siendo protagonista, ojalá siga siendo líder y porque lo está demostrando, está siendo líder indiscutible, pero ojo que es una de las categorías más peleadas que tiene el Dakar en este año. Sí, inclusive me llama la atención porque Qatar estaba en problemas con Arabia Saudita políticamente. Acaban de darse la mano y de restaurar relaciones y con el tema del príncipe catarí ganándoles de pronto el rally, decía, bueno, y si les hubieran tocado en el momento difícil, pero bueno, Y al Rajid lejos, sí. el deporte va por encima de todo. Pero otra categoría, los cuatriciclos. Nicolás Cavigliazo, el argentino,
sigue dominando, o sea que ahí está Sudamérica de nuevo presente, y el argentino Manuel Andújar estará haciendo el 1-2. Es impresionante lo que está pasando en cuatrimotos con los argentinos. Sí, sí, ya también lo habíamos mencionado, Germán. Sabemos que hay una pelea entre Francia y Argentina y Chile, por así decirlo. Se va a mantener a lo largo de todo lo que resta del Dakar. Sabemos que es una categoría muy complicada, en donde se necesita un estado físico que para mí es más complicado correr un quad que en una moto. Entonces es muy complicado, es muy difícil. Cavigliaso ojalá se mantenga con esa regularidad que lleva, con ese poder en el que va andando, y creo que va a ser protagonista 100% y para mí es favorito a ganar la categoría de quads. No, es que imagínense, están dos argentinos, primero, segundo, el cuarto es Giovanni Enrico y el quinto es Ítalo Pedemonte, que es chileno también, que son del equipo de Enrico, el mismo Enrico el de Giovanni Enrico. Entonces, entre los 6 primeros, pues el 5 son suramericanos y solamente está atravesado Alexander Giraud, el francés que está metido ahí. Exactamente, eso es lo que te mencionaba. Eso es lo que te mencionaba. O sea, ahí es una pelea muy chévere, pero yo insisto, los quads siempre han sido la categoría de los latinoamericanos desde que los seguimos, desde que estamos muy pendientes de ellos, siempre han sido protagonistas. Desde que llegó a Argentina en el 2009, siempre fueron protagonistas y hoy en día siguen siendo, así estemos en Arabia. Y así estemos en Arabia Saudita, destacar lo que está pasando en motos también. Mauricio, pues que conoce el nivel de lo que ha sido, pues para poder estar peleando las primeras posiciones por parte de los argentinos y chilenos, que son por esta parte del mundo, que curiosamente, pues Brasil no aporta mucho. Aquí lo están manejando son los argentinos y los chilenos. Y Kevin Benavides, argentino, está asumiendo el liderato en la categoría de las motocicletas, Mauricio. Sí, claro, es increíble. Precisamente lo que yo les contaba ahora de los equipos en motos, sí es totalmente evidente la profesionalización de los corredores y de esos equipos. Y alguna vez hablando con Laia Sanz en Marruecos, me decía que ella se hacía unos 18 o 20.000 kilómetros anuales de pruebas en una moto igualita a la del Dakar. Y yo le decía a Mauricio, mire, nosotros no hacemos ni 800 kilómetros al año de pruebas en una camioneta preparada para desierto, pero no es una camioneta de carreras. Entonces uno dice, no, esa vaina es impresionante. Entonces, cuando la gente no entiende ese tipo de comparaciones, por ejemplo, ya con eso tiene uno para decir, hombre, 18.000 kilómetros en pruebas en Marruecos y en las carreras que hay en el mundo. Claro, las 10 primeras motos, las 20 primeras son equipos profesionales y ahí hay que destacar esos amateros, esos que no son equipo oficial, que se meten entre esos 10 que ahora yo no me acuerdo a quién mencionaba, Nico, que creo que va como de segundo, de tercero, que ese tipo de corredores que van con unas estructuras mucho más pequeñas son tipos ya increíbles, son pilotos y equipos que al ser chicos se logran meter en una élite bastante fuerte y ese es el gran mérito que yo le veo a los pilotos de moto y los de cuatro pues también, porque para mí esas categorías son muy, muy difíciles y muy exigentes en la parte física. Sí, es que Xavier de Sultré, el francés, no es un equipo oficial, ¿o no, Nicolás? No, Germán, no. Es el HT Él está Rally. corriendo el HT Rally, que ayer nos contaba Chilo que era un equipo, sí, muy grande, muy importante, muy interesante, pero no es un factory team, o sea, no es un KTM, no es un Honda. Entonces, eso es lo más interesante que vemos. Estamos viendo que nuevamente el tema de la navegación está haciendo estragos. El que sale de primero la paga, o sea, hoy lo pagó Joan Barreda, o sea, quedó a 17 minutos de la punta y perdió el liderato que ayer lo había ganado sobradísimo. Entonces ha sido un rally casi que de regularidad, este Rally Dakar, y por eso todos estos que quedan quintos, sextos, que se van manteniendo, que van siempre como muy constantes, están haciendo, porque es que vemos, KTM sale, Toby Price sale a darle duro, gana una etapa, le va muy bien, pero la siguiente pierde. Lo mismo pasa con las Hondas. Esta vez ganó Kevin Benavides. Entonces,
Por eso se nos están metiendo estos privados, por así decirlo, ahí entra la clasificación de los primeros, pero pues, o sea, a los seguidores, los que amamos este deporte y los que seguimos el Dakar, los que somos realistas, pues a mí personalmente me encanta que pase esto, que sea tan reñido y que no arranque uno y se vaya y ya, ¿no? Sino que siempre haya competencia, que haya nuevos nombres. Eso es muy, muy interesante. Pero Andrés, hemos visto, ustedes conocen la dificultad del rally y sabemos que lo más difícil es motos, pero es increíble que la categoría más cerrada es la de motos. Kevin Benavides, pues apenas tiene una ventaja de 2 minutos, a 3 minutos está José Ignacio Cornejo, el chileno, a 3 minutos está Toby Price, el ex campeón australiano, a 6 minutos están Sam Sutherland, que es del equipo oficial de KTM, Lorenzo Santolino, que es de Cherco, es otra marca, está a 9 minutos, a 10 minutos está Skiller Howes, que ya fue el líder, que él es privado, va por KTM, pero es privado. El hermano inclusive de líder, Luciano Benavides, que está en la posición 10ª, está a 14 minutos. Lo mismo que Jan Barreda Bor, que está a 14 minutos. Entonces aquí las diferencias, es que mire, ver diferencias de las que estamos viendo en autos, si usted se va hasta el puesto, voy ya en el puesto, en el puesto 14, está a 25 minutos Ricky Brabec, el campeón, el que ganó el año pasado. De acuerdo, Germán. Pues acá las diferencias son inmensas, pero yo creo que después del día de descanso vamos a ver una carrera completamente diferente. Y si tenemos en cuenta lo que nos decía Chilo ayer, que tiene solo 6 llantas disponibles o 6 juegos de ruedas disponibles, pues también va a jugar un papel importante. Sí, pero lo que le digo, Andrés, es que uno no podría decir que porque está el actual campeón Ricky Brabec en el puesto 14 en motocicletas, que ya la tiene perdida. No, claramente, y por eso te digo, creo que vamos a ver una carrera diferente después del día de descanso y cualquier cosa puede pasar, tanto en autos como en motos. O sea, esto no está nada escrito. Vimos a Sainz, por ejemplo, en el 2010, que llevaba 30 minutos de ventaja sobre el segundo, se pasó en un tajo, se volcó y ahí quedó fuera de carrera y perdió totalmente, o sea, ni siquiera pudo seguir. Entonces, pues la carrera todavía faltan muchos kilómetros, faltan muchos días, faltan que sucedan muchas cosas. Y creo que después del día de descanso vamos a ver un Dakar completamente diferente en todas las categorías. Bueno, yo creo que esto va avanzando y queremos que llegue, como que se termine esta primera semana, que llegue el día de descanso y que venga la otra semana donde ahí la van a meter toda, que ya es para definir. Pero creo que igual que pasó en el rally pasado, toca en motos, parece que va a tocar esperar hasta la última etapa, porque es donde más veo un grupo que están todos cuidándose y van todos como haciendo su juego y que es donde ve uno que hay más opcionados al título que en cualquier otra categoría. No sé qué opina Mauricio. Sí, definitivamente, Germán. Esta carrera, como les digo, de tan largo aliento, yo creo que ahora, después del día de descanso, digamos que el momento de barajar, de hacer algunos análisis, pues uno estando allá va a ver los equipos que tienen daños grandes, los va a ver trabajando el día de descanso sin poder dormir pues 2 días. Mucha gente en esta última etapa antes del día de descanso, como siempre, va a ser una etapa muy difícil donde la gente va a llegar al día de descanso por ahí después del mediodía, los que están más atrás o los que tienen problemas. Pero sí, ya esta segunda semana de Dakar va a definir muchas cosas y se va a volver una semana milimétrica en el tema de errores. El que cometa más errores lo va a pagar más caro, porque en el caso de motos esas diferencias tan mínimas, pues eso cobra factura durísimo. Y en los autos, pues digamos que entre esos 3, 4 primeros se va a volver una carrera de 0 errores. No hay duda. Bueno, ese es el apasionante mundo del Dakar, que es diferente a todas las competencias. El Dakar es el Dakar. Se parece porque es en 4 ruedas en lo que tiene que ver con vehículos y en 2 ruedas para motos, pero tiene una cantidad de historias que son las que vamos a estar repasando. A Mauricio, a Andrés, a Nicolás, pues el agradecimiento de nuevo por ayudarnos a disfrutar más lo que es el Dakar, y estaremos de nuevo mañana hablando de lo que va a ser esa etapa antes del descanso
donde muchos van a tratar de jugarse sus cartas. De manera que muchas gracias, muchachos, y nos veremos mañana. Y a ustedes que han estado ahí pendientes, pues los invitamos para que mañana también nos acompañen. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Gracias, Germán. Un saludo. Chao. Chao. Feliz tarde.